El siguiente espacio, análisis del estado de los conflictos globales y el adelanto del programa Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Hola amigos de los Cascos Azules, hola Aires de Mañana, hola también a los seguidores de Zona Militar en un especial del adelanto de los conflictos. Bueno, tenemos que reflexionar sobre este cinismo de los seres humanos, de sociedades sin guerras, aparentemente el mundo en pausa, esto que nos decía Federico Gaón en su momento, algunos programas atrás, dado que se preocupa probablemente la autopreservación, esto que nos decía como Federico, experto en temas internacionales, un mundo en pausa, que posterga o que abandona los intereses circunstanciales procurados a través de la violencia y de la muerte. Evidentemente podemos hablar de la inevitabilidad de las guerras. Y esto es la esencia de nuestros cascos azules, de los cuales estamos infinitamente orgullosos. La muerte nos iguala. Vamos a hablar de los reales genocidios, no de estos argumentados interesadamente en este fin del mundo bergogliano. Ruanda. ¿Qué podemos decir de Ruanda? Los 100 días que no conmovieron al mundo, los 8.000 muertos por día, los 800.000 muertos entre Hutus y Tutsis. Ruanda va a estar contado por un testigo argentino, Tomás Fox, en este próximo programa que vamos a tener ahora, el 25 de abril, ya vamos por el programa 1069 y también el lunes 27 en el 1070. Desde el Sahara Occidental, un pueblo sufriente, pucha si los hay, la agraviante y desangrada Ruanda, como decíamos también, y muy cerca de Goma y Kivu. ¿Por qué digo esto? Esto es justamente República Democrática del Congo. Desde allí José Luis Medina nos va a contar, desde el recuerdo casi agraviante de estas localidades tan lastimadas, bueno, lo que él le ha tocado vivir respecto a los médicos cubanos. No nos perdamos en este adelanto porque lo vamos a tener recién en un armado muy complicado en la semana entrante. Estamos preocupados por la postergación de la repatriación de nuestros desplegados en zonas de guerra. Quiera Dios que no se le ocurra a la política una vez más, y con este nuevo prejuicio, este nuevo perjuicio de no reconsiderar, de no recompensar la angustia de familias, de buena parte de ellas, de estos soldados que una vez más, postergados, exiliados, por decirlo de algún modo, que no pueden volver al país aunque hayan cumplido su tour of duty, su permanencia en los lugares a los cuales se los fueron destacando, en un remedio de lo que podría ser, ¿se acuerdan? La resolución 1500, allá cuando hubo un terremoto en Haití y que les dijeron, quédense con una carga, bueno, de permanecer en el maloliente escenario de muertos debajo de los escombros. Bueno, en un caso semejante, a ver, tratemos de que no sean nuevamente perjudicados con esa situación que les privaba, que les conculcaba derechos otorgados por ley, perjudicándolos una vez más. Muchas veces la variable de campo, sí, la variable de cambio es justamente el uniformado. En el adelanto, entonces, como les decía, vamos a hablar de... No podemos en este modo pandemia hacerlo de otro modo y pedimos 1000 disculpas por cómo
se estructura el programa con estas dificultades de, decíamos, Frankenstein, de armarlo con trozos en donde Alejandra Formoso Urruzola hace sus entrevistas y por otro lado Valeria también lo hace. Bueno, en esta segunda entrega vamos a hablar nuevamente con Marcelo Rojas desde el Sahara, en una deliciosa entrevista con un soldadazo de nuestra Armada. Por otro lado, desde el Perú, un orgulloso veterano en misiones de paz que luce de algún modo la presea de Premio Nobel de la Paz porque estuvo en 1988. Hubo argentinos en 1988 que también se ganaron la presea de la paz porque formaron parte del personal de paz de Naciones Unidas en aquel entonces. Esto es desde Perú. Hacedores de la paz, hacedores de la reconciliación, y no este onanismo memorioso del resentimiento eterno, percibidos como verdaderos servidores de la paz, de esa paz que necesitamos todos, sobre todo los argentinos, así como fueron en su momento, en el 88, los desplegados en Irán y en Irak. Tomás Fox es el que nos va a hablar de Ruanda y los vamos a ver. Y la perlita que les prometía, un experimentado peacekeeper, nos describe la realidad esclavista de los médicos cubanos en el mundo y las siempre presentes estrategias de proyección, de penetración, de exportación de la revolución, así lo fue, y que fue maravillosamente expresada por Alberto Amato en uno de estos comentarios de historia que nos lo describe admirablemente, pero eso será en un próximo programa. Hay un nuevo mapa de despliegue que lo hemos subido a Facebook, los invitamos, somos poco más de 300 y muestra sin mostrarlo esta cobardía de un país que no se compromete en proyectar lo mejor de nosotros al mundo, los trabajadores de la paz. Debiéramos ser 10 veces más, 3.000, como de algún modo lo es también Uruguay. Norcorea aprovecha y sobrevuela el surcoreano, esto en los conflictos, porque hay muy poca información en el mundo respecto de lo que está sucediendo, porque justamente la pandemia nos lleva a este tipo de reflexiones. 300 tripulantes del USS Theodore Roosevelt dan positivo de coronavirus, así que no hay otras noticias vinculadas con lo militar y los conflictos más que esta particularísima circunstancia que nos toca vivir. En Canadá 10 muertos, no quiero dar el nombre de quien lo hizo, uno de estos loquitos, esta gente que está, bueno, esto fue en Portapique, Nueva Escocia, en el este de Canadá. Rusia entrena desembarcos anfibios en el Báltico. De algún modo es un metamensaje de decir, estamos combatiendo contra el coronavirus y no nos interesa. Cuando se descubran cuál han sido los valores sustentados por cada gobierno para enfrentar la pandemia, yo creo y sigo insistiendo que no va a ser ni la salud ni tampoco va a ser la economía, va a ser la educación. Siria, el lunes pasado, Turquía atacó 115 objetivos en Idlib. Si algo le faltaba a nuestra querida Siria es esto. Pero bueno, por lo menos, argumenta Turquía, 14 soldados abatidos. Alemania inicia acciones contra Bashar al-Assad por crímenes de guerra. Bueno, queremos aclarar que nosotros nos debemos a una política de difusión por parte de las autoridades del ejército argentino, que son quienes conducen, son nuestros papás en la emisora FM Soldados, y que no están emitiendo programas nuevos. Nosotros nos debemos a nuestra audiencia, nos debemos al valor incalculable de nuestros auspiciantes y bueno, estamos armando este programa con estas dificultades, las cuales nuevamente pedimos disculpas. Le hacemos un desafío, una reflexión, sobre todo en este pensamiento estratégico a quien invitamos. Sobre todo a los estadísticos, afectos a lo que le llaman data mining o minería de datos. ¿No será el año 2020 el año que será recordado como el de menor cantidad de fallecidos en el mundo? Parece totalmente contradictorio, contrasentido, parece paradójico, pero la lógica de la estrategia es justamente la paradoja.
así de paradójica es esta estrategia y que constituye algún modo de disrupción de la causalidad, de la linealidad que la táctica, lo procedimental a veces nos lleva, lo que es la causa-efecto. Un 17 de octubre de 1973, no, tiene que ver con eso. Existió la crisis del petróleo, que motivó la disminución de la velocidad máxima de las autopistas de Estados Unidos. Y tuvo un objetivo, cuando no había petróleo. Disminuyeron los accidentes, disminuyeron las muertes en accidentes viales. Así que, ¿cuántas veces buscando algo aparece la penicilina, o aparecen los rayos X, o aparece el horno a microondas? Estemos dispuestos y abiertos a esto. Bueno, no será así como, también en otra reflexión, no será así como que los deshielos, los tornados, las inundaciones, los incendios, los terremotos, las erupciones volcánicas, ¿no será que la naturaleza, que es la que rige y una expresión del Todopoderoso, nos manda esto como para atormentarnos? Y no me refiero a tortura, no me refiero a masoquismo, no me refiero al mero sufrimiento como el sadismo, que es inconducente y es inmanente y no tiene sentido en sí mismo. No, la tortura tiene, el tormento tiene su propósito. En la cultura militar sabemos de tormento. La prueba de tormento se aplica en la empresa, se aplica en el control de calidad, se aplica probar una exigencia un poco mayor a un producto y un servicio que va a ser difundido y ofrecido para el bienestar de la gente, pero se lo somete a una carga más de pólvora a la munición y al arma para probarla, a ver si no falla en ese momento, no va a fallar jamás. El militar sabe de esto, nuestros comandos saben de ello, porque son probados, son probados en condiciones extremas, y ese recuerdo, ese atavismo que les queda, les va a permitir enfrentar situaciones muchas veces iguales o peores. Sabiéndose que han superado aquello, podrán hacer lo otro. Creo que de la pandemia debemos salir mejorados. Y qué difícil es hoy encontrar los conflictos en el mundo, y nos vuelve con esta frase que queremos imponer: la evitabilidad de las guerras. Nosotros, gente de paz, sabemos que eso puede lograrse aún a través de lo más difícil que tienen los seres vivos en este planeta, que son los seres humanos. Nos vemos. Se fue el capitán que estaba del ejército y obviamente no han mandado relevo, y prevén, por lo visto, no mandar relevo hasta finales de junio. Así que hasta finales de junio seremos el capitán Scarabotti y yo únicamente en la misión. Ya nos han confirmado que no va a haber relevo hasta probablemente finales de junio, así que la misión de él se va a extender a esta institución que tienen ustedes en Argentina, ¿no?, que se llama Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, ¿no?, por haberme entrevistado, por haberme ubicado en el Perú, ¿no?, que para mí fue una gran sorpresa. Al mismo tiempo, ¿no?, me han hecho ustedes recordar, ¿no?, todo el trabajo que realizamos en 2 años, tanto en el Teatro de Operaciones de Sinaí como el Teatro de Operaciones del Golán. Varios estudiantes y varios seminaristas africanos de la etnia Hutu habían ido a Bélgica a estudiar, y de allí volvieron imbuidos de este tipo de ideas, y se fue formando un partido medio clandestino, hutuista, y que ya eclosionó allá por los 60, donde hubo la primera matanza de Tutsi. Bueno, Eduardo, me preguntabas acerca de los médicos cubanos que podrían ser desplegados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, respecto a eso, yo
puedo dar el testimonio de que antes de venir para acá concurría a una asociación que se llamaba ANUA, en donde se daban distintos seminarios de distintas temáticas relacionadas con derechos humanos. Uno de esos seminarios recuerdo que fue la trata de personas, donde nos explicaban los procedimientos, nos hacían ver películas de la temática, muy interesante. Y recuerdo de que una de las cosas que hacían esta gente que manejaba la trata de personas es que a las mujeres les sacaban el pasaporte, les retenían el sueldo, no les daban prácticamente plata para que no pudieran escaparse, había alguien que los controlaba y que evitaba que tomen contacto con el exterior y que hablaran con la prensa o que se pudieran escapar. También los amenazaban con la familia que habían dejado en sus pueblos. Y años después yo he tenido contacto con muchísimos médicos cubanos en distintas partes de este mundo. He hablado con médicos cubanos que escaparon de su contingente y se quedaron en los distintos países, como en muchos casos. Y no sé por qué encuentro un correlato con todas las cosas que yo escuché en el seminario. A lo cual yo creo que la República Argentina tendría que estar muy atenta en ver si esas situaciones que a mí me contaron son ciertas, si se replican en nuestro país, porque tengo entendido que en 1813 fue abolida la esclavitud. Y sería muy extraño que Argentina, que es un país que tanto alarde hizo de los derechos humanos, aceptara una situación así. Soldados de la paz, de las guerras del odio, amor,